No, es que me acordé de cómo lo que uno es, está siempre hablando de uno. Uno siempre está hablando de uno, se dé cuenta o no se dé cuenta. Ahora, ¿quién es capaz de percibir eso, hacerse cargo de lo que está percibiendo? Eso depende de cada uno. Pues muchas veces uno a veces se da cuenta, pero niega. No, nada que ver, no puede ser, pero ¿cómo va a ser así acá, allá? Y justamente porque a veces, no voy a entrar a la negatividad, así que mejor que no. ¿Ya? Y de repente te enfrentas con cuentos que no son muy santos, básicamente porque tú no quisiste verlo, ¿no? En el fondo, de alguna manera la vida también te habla con hechos, y uno tiene que estar abierto a ver esos hechos así. Y eso nos pasa a todos, creo que a todos nos ha pasado de una u otra manera, una que otra vez que de repente vemos un montón de señales y no seguimos de largo, porque no nos queremos hacer cargo de lo que estamos sintiendo verdaderamente. Cuando lo que yo estoy sintiendo no me gusta, y como no me gusta me vuelvo loco. ¿Estamos? Bien, pero bueno, no era el tema que estábamos hablando era que veníamos con la Loreto, que a partir de los eventos que habían pasado, ¿ya? Uno, el ser humano, todos nosotros, ya, y como les digo, estamos aprovechando la enseñanza del maestro Berset ahora, de que de alguna manera cuando uno le pasa un evento indeseable con alguien, cualquier cosa que te haya pasado en la vida, uno tiende a sentir que la otra persona hay que hacer justicia, que el otro pague, ¿no es cierto? Esa es la creencia humana normal, ¿no es cierto? Alguien hace daño, hay que hacer justicia, que pague, ¿no es cierto? Y eso es una fantasía. ¿Por qué es una fantasía? Porque no estoy diciendo que la justicia sea una fantasía, ¿no? La única justicia real es la justicia divina. ¿Y por qué la única justicia real? Porque como estábamos viendo ahí en el Sutra de la ecuanimidad, en el fondo le da a cada cual lo que necesita, no es pareja. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama la justicia divina? Se llama karma. Le acabo de poner ese nombre porque en realidad se me ocurrió y creo que es bastante atinado. ¿En qué sentido? Y aquí es donde entra la enseñanza del maestro Berset, que es muy interesante, que él habla de los mensajeros de la ley divina. El mensajero. Entonces, si nosotros agarramos esa frase y lo analizamos como estos sutras, ¿qué nos está queriendo decir? Que de alguna manera la persona es generadora de un evento para que tú vivas una experiencia que tú necesitas vivir, cualquiera sea. ¿Me explico, no? O sea, por lo tanto, cualquier problema que se genera en relación a esa persona, el problema no es con esa persona, sino que el problema es contigo. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esta persona que hizo alguien se mete en, qué sé yo, a ver, un ejemplo, alguien hace algo indeseable y que lo está afectando a uno, ¿estamos? Entonces uno dice, esa persona tiene que, entonces, y supongamos que yo lo puedo ver por la justicia, necesito que esa persona me repare, porque me hizo daño, me pida disculpas, o lo que sea, pero me explico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que me estoy confundiendo en la explicación, porque no encuentro un ejemplo así como, que no quiero condicionar ningún futuro, pues, pasa un evento indeseable y uno lo que busca es un culpable, ahí está más fácil, ¿no es cierto? Pasa un evento indeseable, uno encuentra un culpable y uno luego quiere que ese culpable pague, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la enseñanza del maestro Berset, que dice que en realidad lo que sucedió fue un evento? Y quien propició ese evento, en algún punto, es una excusa para que tú puedas vivir esa experiencia, cualquiera sea. Puede ser una experiencia positiva o una experiencia negativa. Aquí estamos viéndolo en términos de una experiencia negativa. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, supongamos, si ponemos un ejemplo menos extremo, tenemos, por ejemplo, una familia violenta y tenemos, por ejemplo, un papá violento o una mamá violenta. Entonces, y uno como adulto dice, esta persona fue mala onda, etcétera, 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 ya. No, tampoco sirve ese ejemplo, porque ya, no importa. Ya. Entonces,
sucede un evento indeseable y uno busca que esa persona pague, ¿no es cierto? Que se haga responsable finalmente de lo que hizo. Mira lo que hiciste acá y allá, etcétera, 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 que pague, y está la fantasía humana que si sufre igual o más que yo va a obtener satisfacción. Entonces, mientras más le duela, mejor, para que pueda sentir el dolor que yo tuve a partir de esa experiencia. ¿Estamos? Y ahí viene el concepto de la venganza, en algunos casos, o de la justicia en otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, si no puedo obtener justicia, busco venganza, ¿no es cierto? Y la venganza la busco con el que fue causante de mi dolor, ¿cierto? Y ahí es donde el maestro Merced dice que en el fondo lo que sucedió fue un evento y que, ¿cómo se llama? Y que esa persona es un mensajero de la ley. En el fondo tú necesitabas vivir una experiencia y esa persona sirvió como excusa para que tú pudieras vivir esa experiencia. Lo cual no lo excluye de responsabilidad a él. Sí. ¿Me explico? En el fondo, no porque alguien sea la excusa para que tú vivas una experiencia, cualquiera sea, esa persona está libre de responsabilidad. Entonces, ¿dónde entra lo interesante? Era lo que conversábamos con la Maritza y con la Loreto, de que uno busca justicia con la persona, pero el tema no es con la persona, es con uno. ¿Y en qué sentido con uno? Que uno necesita vivir esa experiencia y uno ya tiene que reconocer que esa persona simple fue una excusa. Y por lo tanto, pedir reparación, pedir justicia, o culpar a esa persona o lo que sea, es una fantasía. ¿Y por qué? Porque esa persona fue la excusa para que tuviera una experiencia, y a partir de lo que él generó su propia dinámica con la existencia. Entonces, ¿a quién debe responder esa persona? A la vida, no a uno. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, en el caso de lo que pasó acá, me da lo mismo si me da o no me da una excusa, me da lo mismo si me pide disculpas o no me pide disculpas, porque finalmente pedir disculpas no repara nada. Y él incluso más, puede decir, oye, te pido disculpas, y puede seguir haciendo las mismas tonteras, te fijas, o peores, y sin que ni siquiera nosotros sepamos. ¿Me comprenden? Entonces, el punto es que quien finalmente con quién se las tiene que ver esa persona es con la existencia. En el fondo, esa persona genera una acción, que las consecuencias de esa acción tienen relación con la existencia y no con uno. Entonces uno, de acuerdo a lo que dice el maestro, simplemente debería soltar y decir, ah, ya, mira, esta persona me hizo vivir esta situación, perfecto, yo me relajo, porque yo no soy en el fondo, no lo dijo así, pero ¿con qué patas soy el juez de él si finalmente no sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Me comprenden? Pero él sí generó una serie de situaciones indeseables, pero a quien tiene que responder finalmente es ante la vida y no ante mí. ¿Me comprenden? Porque si lo llevamos al extremo, cuando esa persona se muera, y supongamos que al otro lado te muestran toda la vida y toda la cosa, no vayas a estar tú ni a todo lo que esa persona le hizo daño para responderte a ti. Va a estar la existencia, los dioses, los maestros, la inteligencia, quien sea, o lo que sea, va a estar diciendo, oye, a ver, ¿qué hiciste? Hazte responsable de lo que hiciste. ¿Comprenden? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cristiana, que una persona que le hacer daño, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, me encantaría saber quién es el culpable, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Lo más culpable al tiro, el responsable. Y claro, una cosa muy humana, y quizás si uno lograra saber, ya, supongamos que sabemos que es la persona, quizás o nos gustaría decir, ay, que le pasen cosas terribles, podría ser un caso, o otro, la voy a enfrentar y lo así, pero ¿cómo hiciste esto? O qué sé yo, a uno en la cabeza pasan muchas posibilidades y alternativas. Y ahí es donde dice el maestro, no, suelta, porque la vida se va a encargar de pasarle la cuenta, no hablar de pasarle la cuenta, pero de decirle, oye, hazte cargo de lo que hiciste. Entonces, en ese sentido, es muy aliviador también. Ahora, al ego no le gusta, porque el ego quiere ser él el protagonista, te fijas, de ver cómo al otro se lo puede reventar en el piso y poner la pata encima.
mejor. Pero es una fantasía del ego, no tiene que ver con la vida ni con la existencia. ¿Me comprenden? Entonces, si en algún momento pasa otro evento indeseable como este, simplemente se suelta y se deja que, ya perfecto, que la vida se haga cargo. Lo cual no significa que uno no tome acción frente a lo que le sucedió. Por ejemplo, en este caso, si sabes qué más, yo no como más comida a este señor porque a mí me produce desconfianza. Entonces planteo mi cosa. Pero de ahí a que me pida disculpas o no me pida disculpas, me importa un soberano ramo. Si me llega a pedir disculpas, le voy a decir lo que yo pienso respecto a él. Pero si ya es mi responsabilidad, porque perfectamente yo me podría quedar callado y decir, ok, bien, te acepto tu disculpa y se acabó el problema. O no, o decirle lo que pienso, yo prefiero decir lo que pienso. ¿Me explico, no? Pero eso ya tiene que ver conmigo, no tiene que ver con él. Es una necesidad mía el querer decirle lo que le quiero decir. No es una necesidad de él el escuchar lo que yo le quiero decir. Cierto. ¿Me explico? Sí. Entonces, entender eso también, decir, chuta, en realidad, si me pasa algo indeseable con quien sea, o lo que sea, quedarme tranquilo o tranquila, puedo decir, pucha, de alguna manera esto me sucedió porque algo o yo tenía que resolver, o tenía que aprender, o simplemente no entiendo, pero mi consciente no lo entiende, pero mi conciencia sí lo entiende, y lo suelto y dejo que la vida se encargue. Ahora, el punto es que el ego quiere obtener satisfacción inmediata. Inmediata, sí. Entonces dice, oye, si la vida se va a cargar, pero va a ser en 4 días más. Porque la persona, claro, porque está pegada a que tiene que ser satisfacción para su ego y no un proceso existencial. Entonces, si lo vemos como un proceso existencial, da lo mismo, porque en el fondo esa persona lo que hizo, lo hizo por ignorancia. ¿Me explico, no? O por oscuridad, como quieran llamarlo. ¿Estamos? Y por lo tanto necesita aprender algo. Porque si tuviera la claridad suficiente para poder entender lo que hizo, no lo había hecho. No lo había hecho. Entonces en algún momento la vida se va a preocupar de ponerlo en situaciones en las cuales va a tener que aprender. Ustedes saben que la vida tiene 2 posibilidades ya. Una, por las señales. Mi amor, no juega con fósforo, mi amor, no juega con fósforo, se puede quemar, mi amor, no juega con fósforo. Ya la mamá llega, no sé, pues, son las 12 del día, empezó la mañana, a las 9 de la mañana, mi hijito no juega con fósforo, la mamá me da toque. Y cuando el cabro chico ya se quemó, al tiro soltó los fósforos. ¿Me explico, no? Entonces la vi como esa mamá obsesiva, media toque, que empieza a las 9 de la mañana y si a las 12 del día ya, hoy no jugué con fósforo que tiene que quemar, no jugué nada, al final, con las consecuencias, sí, la cosa revienta y el dolor es el que te saca de ahí. Entonces cuando nosotros tenemos experiencias dolorosas y estamos pegados, es porque estamos pegados en algo que no hemos visto o no queremos ver. ¿Estamos? Y lo que pretende el dolor es mostrarnos que eso está ahí pendiente, que es importante que lo veamos o que salgamos arrancando. Porque hay cosas que a veces la solución es salir arrancando. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo extremo, pero en el caso de los psicópatas, no me refiero a los psicópatas forenses, que son los que salen en las películas, sino que los psicópatas integrados, que son parte de la sociedad y que conviven con nosotros y que no nos damos cuenta, bueno, si alguien llega a toparse con un psicópata integrado, que le llaman un psicópata social, o sociabilizado, eso nunca te hace daño, en términos de que te vayan a matar o te pueden pegar en algunos casos. Depende cómo sea la dinámica de la víctima, pero mucho de la persona que está asociada al psicópata para no la víctima. Pero en general no hacen daño a los que aguacharon, ¿no? Pero lo que te dicen todos, que cualquier médico especialista del tema te dice, si encuentra uno, sale arrancando, pero así a perderte. Ni siquiera pide explicación ni argumento porque te van a terminar convenciendo. Si de hecho no se pueden hacer terapia con él. No se puede. O terminan, si no es un terapeuta especializado en el tema, o terminan dando vuelta al terapeuta. Y lo conversé también con la Gloria, y la Gloria me contaba que era tan heavy el cuento que a veces el psicópata se convencía al juez de que era al revés la cosa. Sí. Y que la malula era la mujer y que él era el buenito. Y cuando llegaba a la casa,
Y sobre todo en los procesos de revinculación con los hijos. Donde le están entregando al monstruo al hijo, porque el monstruo fue tan astuto que fue capaz de darse vuelta al juez. ¿No? Entonces, por eso a veces hay que ser arrancando en algunos casos. ¿No? Pero el punto, volviendo al tema original, es esta comprensión de que finalmente la otra persona es un agente para que tú puedas vivir una experiencia. ¿No? Y como dice el maestro, ya hay un ejemplo que yo lo he copiado otras veces, que dice, si alguien se saca la lotería, tiene que haber alguien que le entregue boleto, o alguien que se lo pague. Entonces, ¿qué pasa si te sacas la lotería? No pones este ejemplo en medio del desierto, te encontrás un boleto de la lotería en medio del desierto y que sabes que está premiado, y estás en medio del desierto, sin auto, sin helicóptero, como acá manda helicóptero, sin nada, y estás ahí, y resulta de que te das cuenta que quedan 3 días para cobrarlo, y para llegar a la civilización, si te vas caminando, son mínimo 6 días. ¿Me explico, no? Entonces, tienen que darse las condiciones, las circunstancias para que tú puedas vivir lo que necesitas vivir. Bueno, en ese caso es decir, chuta, mira qué pasó acá. Pero como la vida es compasiva, justo había alguien andando estos jeeps que hacen arena y dije, uy, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, mira! Necesito urgente a la ciudad. Y si la persona agradecía, si mira, te doy un poco del ¿cómo se llama? El premio. Del premio, y si no, se queda calladita nomás. Ya. ¿Quedó clara esa parte entonces, no? Sí. No sé si quieren hacer alguna consulta respecto a eso. Y también interesante porque lo ligamos, porque a la cristiana se le hizo un clic muy importante en relación a que ningún hecho le corresponde a ninguna emoción. Y que básicamente, como nosotros interpretamos los hechos, tienen que ver con nuestros propios registros, con nuestra propia información, con nuestras propias memorias, con nuestras propias creencias, con nuestra propia forma de funcionar, más que con el hecho en sí. Y si le suma esto, esta comprensión, se te abre un espacio mucho más, de mucho más libertad. ¿Comprenden eso, no? ¿Me explico bien? Sí, sí, muy bien. Ya, seguimos entonces con lo otro. ¿Paró la grabación mientras? Sí. Grabando. Dice, los sabios que moran en el Dharma del no pensamiento y logran el cuerpo dorado y las 32 marcas de la budidad, que emiten una gran luz radiante que ilumina todo el universo. Eso no necesita explicarse nada, ¿no es cierto? Sí. Sí, por eso los egocéntricos europeos, cuando estuve en México, entonces el taxista me dice, sí, me dice que lo que pasa es que estaban esperando a un ser, ¿cómo se llama? Rubio de ojos azules, no, rubio, los aztecas, que por eso cuando llegó Hernán Cortés lo habían visto como un dios. Le dije, oiga, ellos no estaban esperando un ser rubio, estaban esperando un ser dorado, que es distinto. Entonces me dice, ¿cómo un ser dorado? Sí, pues le dije, porque ellos adoraban el sol y por lo tanto su dios que iba a bajar era un ser dorado, no un europeo. Ese cuento de que porque eran rubios y que eran europeos eran dioses, eso lo contaban los europeos, pero no ellos. Ellos estaban buscando un ser que su conciencia fuera una conciencia dorada, una conciencia tan luminosa como la del sol. Pero no es que estuvieran esperando, no, que porque aquí, que allá. ¿Y por qué Hernán Cortés tuvo éxito? Porque básicamente salió con los enemigos de ellos, pero no porque estuvieran esperando un dios. ¿Cachan o no? ¿Cachan cómo se cuentan cuentos los occidentales? Ay, no, tan capo. ¿Ya? El ego. Y no, pues ellos estaban esperando un ser dorado. ¿Vamos? Ya. Y significa, ¿cachan eso? Ya. Entonces dice, ni siquiera los budas pueden describir estos méritos. Ya entienden lo que es los pensamientos. Ya. Entonces dice, ni siquiera los budas pueden describir estos méritos inconcebibles, cuando menos sabrán los siglos de otros Vedas. Ya. Dice, no hay que explicar ninguna cuestión. Cuando se realiza el estado de no pensamiento, quiere decir, cuando realizamos el estado de no dualidad, o cuando realizamos el pensamiento no dual, se habla de no pensamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, porque miren, dice, los 6 órganos sensoriales
ya no se aferran a nada y se logra la percepción de los Budas en forma natural. Ay, me pica esto de tener ya. ¿Comprenden eso, no? Dice, cuando se trasciende el pensamiento dual, dicho de otra forma, los 6 órganos sensoriales, los ojos, ya no se aferran a nada. En el fondo hay percepción, pero no hay apego. Percibo, pero no me apego. Percibo, pero no me apego. Y se logra la percepción de los Budas de forma natural. En el fondo, como estoy en un estado de unidad de conciencia, en la cual esa unidad de conciencia me permite ver la unidad en la diversidad, que eso quiere decir que a pesar del nombre y la forma, yo puedo ver el ser, el ser uno, a pesar del nombre y la forma, estoy viendo como los Budas en forma natural. ¿Vamos? Como dice Uttara Gita, en una parte dice, quien percibe Atma arriba, abajo, adentro, afuera, al lado izquierdo, al lado derecho, está en el estado de Atma. ¿Vamos? Entonces, no hay ahora, ¿y por qué? Dice, no se apega ni se aferra a nada. ¿Estamos? Fondo. ¿Y por qué? Porque volvemos nuevamente que la satisfacción que busca el apego no está en el nombre y la forma, sino que está en la esencia, que sostiene ese nombre y esa forma. El punto es que si yo soy esa misma esencia, y me doy cuenta que soy esa esencia, y me siento esa esencia, ¿qué satisfacción, por decirlo así, o a qué satisfacción voy a pegar si finalmente estoy consciente que todo lo que existe, lo que percibe, está solamente en mi conciencia y en ninguna otra parte? Yo no me puedo apegar, yo no me puedo... Ya, no voy a poner un ejemplo tonto. Hoy día es el día de los ejemplos tontos. Pero maestro, si jugamos un poco con los sentidos, ya imaginemos que hay un rico olor a comida. Ya. Yo lo siento, Sí. lo siento con los sentidos. Sí. El querer comer esa comida es un apego, o el molestarme porque no me la puedo comer, o la necesidad de comer no la es el apego. A ver, ¿puede un cuerpo vivir sin comer? No. Ya, por lo tanto, una reacción natural quiere comértela. Ya. ¿Estamos? Por lo tanto, y también una reacción natural que si tienes hambre no comas, ya sientas molestia, incomodidad. Sí. ¿Estamos? Por lo tanto, en ese sentido, el tema no es comerla o no comerla, sino que es el juicio que yo genero ante eso. Okay. Ya. Entonces el apego podría ser, por ejemplo, depende. Ponte tú, estaba tan rica que empiezo a sufrir porque pienso que se va a acabar. Okay. O el apego de decir, pucha, esta comida no la como nunca más en mi vida. Porque supongamos que, no sé, estaba de escala en Dubái, y en Dubái, que sé yo, justo ese día estaban haciendo una celebración de Ramadán, y llegamos en la noche, hicieron una comida que se hace una vez en el año, además era alumna no sé cuánto, y justo esa noche, una vez al año, y a esa hora se hace esa comida nunca más. Si no tendría que esperar 8 años, llegar a la misma hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y además solamente la dan en el puesto de Dubái, y solamente las personas que estaban en tránsito a, ¿cómo se llama?, a San Pablo. ¿Me cachai? Entonces, el pensar que no voy a poder comer nunca más esa comida, ahí está la pega. Porque estás individualizando y estructurando la fuente del placer. Okay. ¿Me entiendes? Tú misma lo enjaulaste, lo cerraste en una cajita, en una caja fuerte, lo cerraste y ahí quedó apegado. ¿Está bien? Sí. Ahí está el apego. Sí. Ahí quedó más claro, ¿no? Entonces, el problema no es hacer o no hacer, el problema no es comer o no comer, sino que volvemos nuevamente, como decía la Cristiana, el tema no son los hechos, sino que cómo interpreto, o cómo me relaciono con ese hecho. El problema no son los sentidos. Claro, el problema no. No, ¿por qué no pueden ser los sentidos del problema? Porque el Atma, si bien, es como esta luz, ¿ya? Pero en esta luz tiene la capacidad de reflejar lo que está iluminando. ¿Cierto? Cierto. ¿Estamos? Ay, se me olvidó, ¿qué me estaba diciendo?
que no, los sentidos no son el problema. Ya. Entonces, si Atma surge porque aquello tiene la necesidad, por decirlo de alguna manera, de experimentarse a sí mismo, a través del nombre y la forma, si no tiene ojos para ver, ¿cómo va a experimentar el ver? Si no tiene ojos, oídos para escuchar, ¿cómo va a escuchar cómo va a experimentar el escuchar? Si no tiene lengua para poder degustar, ¿cómo va a experimentar el degustar? Si el punto no es la experiencia, el punto es la dualidad que yo genero a partir de tener la experiencia por la mente. Si yo vivo la experiencia no dualmente, ¿cuál es el problema? Si estoy viviendo la experiencia del ser, no estoy viviendo la experiencia de Juan Pérez o de Rodrigo, qué sé yo, Rodrigo Cucur. ¿Me explico, no? Estoy viviendo la experiencia del ser, no estoy viviendo la experiencia mía. ¿Comprende la diferencia? Sí. Bien. Entonces, cuando se realiza el estado de no pensamiento, los ciegos ya no se aferran a nada y se logra la percepción de los Budas de forma natural. Este estado se conoce como el tesoro de los Budas, ¿ya? Y también como el tesoro del Dharma. ¿Y cuál es el tesoro de los Budas? Es el estado de percepción en el cual no hay dualidad, lo cual no significa que no haya experiencia. ¿Estamos? Porque hay un estado ausente de experiencia, pero si lo vemos de abajo hacia arriba, desde la manifestación hacia la fuente, ¿ya? Y lo vemos dualmente, necesitamos madurar la experiencia de la unidad para vivir la ausencia de experiencia. ¿Comprenden o no? La nada. ¿A qué se refiere esa madurez, maestro? No sé, porque todavía no la tengo. Pero ¿a qué me refiero? Que aquello no es ni no es. ¿Me comprendo o no? Entonces, la única forma de poder describirlo es diciendo es nada. Pero decir ese es nada también es una ilusión. También está mal dicho, pues ni siquiera es nada. Pero como no tenemos cómo decirlo, bueno, ese estado de nada, que se llama el paranirvana, ¿ya? Ahí no hay nada, porque es conciencia pura. Es pura conciencia. Entonces, si es conciencia pura, ¿quién puede decir estoy viviendo la experiencia pura? La conciencia pura. Nadie. Entonces no hay nadie que esté diciendo nada, ni hay nadie que pueda decir nada. Pero si tú estás acá y estás percibiendo como la conciencia o el ser, estoy teniendo la experiencia del ser, el ser es uno, no es nada. Lo otro es ni ser ni no ser. ¿Comprende la diferencia o no? Es conciencia pura, no es pura conciencia, es conciencia pura. Y el ser conciencia pura no es nada, conciencia pura. En el otro estás viviendo la presencia, pero no estás viviendo la presencia individual del ego, que es la que se vive normalmente, sino que aquí estás viviendo, por decirlo así, te funde en el ego de Dios. Y por eso hay gente que cuando se ilumina y entra en ese estado dice yo soy Dios. Pero no están diciendo el yo soy Dios que nosotros entendemos, ni el yo soy Dios que entienden los cristianos, que podrían ellos decir esto es una herejía. ¿Cómo puede decir que esa persona es Dios? Porque nos está diciendo que es Dios, el Dios creador, el Dios cristiano, el Dios con barba, y que crea el universo acá, y que es superior a todas las criaturas. No está hablando de ese Dios, está hablando de la conciencia que le da vida y existencia a todo lo que existe, y que esa conciencia que le da vida a todo lo que existe, la persona se dio cuenta de que es esa misma conciencia, que no hay separación, que no hay otra conciencia que no sea esa conciencia. Y esa única conciencia, que es esa conciencia, nada más que esa conciencia, es la experiencia plena de la conciencia universal, el factor ser universal. ¿Estamos? Entonces, por eso no hay ausencia de experiencia. Pero después que esa experiencia se agota, por decirlo así, no sé cómo será, pero como sea, el punto es que de ahí se pasa a la conciencia pura, absolutamente pura.
¿Me comprenden? Entonces, me imagino yo, no sé, que cuando se habla de la iluminación perfecta es cuando se pasa a estado donde simplemente hay conciencia pura, nada más que conciencia pura. Por lo tanto, no hay nadie que esté experimentando nada porque es conciencia pura, no hay nada, es pura. Si yo tengo un papel que está puro, blanquito, ¿qué es lo que hay? Blanco, nomás, por decirlo de alguna manera. Pero si le pongo un punto, aunque sea mínimo, ya no es un papel blanco. ¿Comprenden? Ya. A ver, para que Entonces, no hay que nos faltaban los chistes. Sí, están de menos los chistes. Ya, entonces, este estado que se conoce como tesoro de los fugas, no el otro. No es de la blancura como el tesoro del Dharma, que permite desarrollar las funciones de todos los fugas. ¿Por qué permite desarrollar todas las funciones de todos los fugas? Debido al ser sin pensamiento. Y acá es donde ustedes se entrampan, porque están tan identificados con la mente, están tan condicionados, son esclavos de sus creencias, los seres humanos son esclavos de sus creencias, están tan esclavizados a su creencia, que si no hay pensamiento, no hay percepción, si no hay pensamiento, no hay realidad, que cuando dice, debería ser sin pensamiento, o sea, ¿cómo es eso entonces? ¿Estamos? Y cuando dice, cuando se habla de sin pensamiento, volvemos a decir que es ausencia de pensamiento dual. Entonces, la mente, que es un movimiento del prana, como la conocemos, no se ve estimulada a responder frente a ese estímulo. ¿Comprenden eso, no? Al no apegarse, no se ve ese movimiento de energía, no se ve, no tiene el impulso a hacer esto, pues cuando la mente está tranquila, así, y recibe un estímulo y es por eso es como una hora normal. ¿Ya? Pero después vuelve asustado de que tú. ¿Estamos? Entonces, hay percepción, pero cuando se apega es cuando hace chan. Y ahí es donde uno se queda pegado y ahí. Y ese es el pensamiento, ese es el estado sin pensamiento, donde hay conciencia, porque el ser en su manifestación es conciencia. Por lo tanto, hay conciencia, pero cuando se habla de conciencia, y ustedes asocian conciencia con pensamiento, y conciencia no necesariamente es pensamiento, conciencia es la capacidad de darse cuenta. ¿Estamos? Entonces, yo me puedo dar cuenta de algo sin necesariamente haberlo pensado. Porque cuando viene un palo y hago así, y el palo salta por otro lado, ¿lo pensé? No. Entonces, ¿quién fue el que reaccionó y hizo así? La conciencia. Pues entonces la conciencia está viva y está percibiendo, pero no necesita un pensamiento o un, oye, cuidado, viene el palo, levanta la mano, ya ponete que aquí el palo en la cabeza. Incluso es más, si ustedes van a cruzar un río y están temerosos, ya con piedrecita, y lo empiezan a pensar, lo más probable es que se caiga. ¿Sí o no? Pasarlo rápido. Ya, pero si tú lo pasas sin pensar, sin pensar, lo pasas tranquilamente, como cuando tejes, va el pensamiento. Pero si hay percepción, si hay acción, si hay un proceso que está sucediendo, estás tejiendo. Incluso puedes conversar otras cosas mientras tejes. Entonces, ¿cómo puedes conversar otras cosas mientras tejes sin el pensamiento? Si no está el pensamiento puesto ahí. ¿Se dan cuenta de que no necesitan el pensamiento como lo entienden? Bien, el mismo sutra dice, todos los Budas despiertan con este sutra. Y creo que para el sutra, bueno, no importa. Si estimamos la ausencia de pensamiento, pregunta, si estimamos la ausencia de pensamiento, ¿qué validez tiene la idea de lograr la percepción de los Budas? Entonces dice, si estimamos la ausencia de pensamiento, ¿qué validez tiene la idea de lograr la percepción de los Budas? Tiene validez debido a la ausencia de pensamiento. Ya la respuesta está lista. Dice, ¿cómo eso? Dice, un sutra dice, todas las cosas están basadas en la no morada original.
¿Ya? Ya. Y eso que es lo que está diciendo ahí, volvemos nuevamente, que vuelvo a hablar de lo mismo, de otra manera, ¿no? Eso es interesante de este proceso circular, que siempre vuelve a lo mismo, siempre se lo dice como A, después lo dice como B, después lo dice como C, después lo dice como A, como B, como C, como X, como Y, Z, A, B, C, no, ya. Entonces, se tiene validez debido a la ausencia de pensamiento. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que tiene validez? Ahora, si tú me preguntas, si estimamos la ausencia de pensamiento, ¿qué validez tiene la idea de lograr la percepción de los Budas? Que tiene validez porque tenía la respuesta ahí y algo me pasó que me vino un pensamiento y se me salió el ego y se me borró por erótico. Ya, pero si estimamos la ausencia de pensamiento, ¿qué validez tiene? Bueno, lo que pasa es que si estimamos la ausencia de pensamiento, ¿qué validez tiene la idea de lograr la percepción de los Budas? Tiene la validez de que tiene la experiencia ausente de pensamiento. Pero dice. Ya. ¿Y qué es lo que en el fondo tiene la experiencia, pero no te quedas pegado? ¿Estamos? Ya, está lo mismo. Ya, chao, está respondido ahí. Si tiene la validez de la ausencia de pensamiento. ¿Cómo eso? Dice, un sutra dice, todas las cosas están basadas en la no morada original. ¿Ya? ¿Y cuál es la no morada original? Aquello. La no morada original. ¿Estamos? En el fondo, ¿cómo le teníamos que decir? De donde nada surge, es donde surge el origen. ¿Estamos? De donde nada surge, ¿ya? Ahora, los chinos lo dicen de una forma muy bonita, que me encanta. Dice, de lo no nacido surge lo nacido. Entonces, la no morada original dice, todas las cosas están basadas en la no morada original. ¿Estamos? En el fondo, en aquello donde vive lo que no tiene origen. Dicho de otra manera. ¿Sí o no? Sí. ¿Cristiane? Sí. Ya. O sea, sí, pero Pues está ahí. sí, me volé a otra cosa. No sé. Ya, yo pensé que estaba tratando de... No, sí, entiendo lo que dijiste porque estaba igual atenta, pero en algún pensamiento me quedé... Sí, no hay problema, Sí. no problema. Ya, después dice el minuto de eso. Tómate el caso de un espejo. Este es un espejo clásico que ocupa Nagarjuna, que es ¿cómo se llama? Nagarjuna, lo toman los hindúes. Esto viene, el cuento del espejo viene de la India, ¿estamos? Y después lo toman los budistas, lo toman todos. Pues la verdad es que sí, como el tema del ¿cómo se llama? Del mar lo toman todo, el espejo también lo toman todo. Entonces, si se toma el caso de un espejo, aunque no contiene forma, puede manifestar una infinidad de formas. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque su reflejo es vacío y no puede manifestar todas las formas. En el fondo, el reflejo del espejo no se sostiene por sí mismo. A eso se refiere el vacío. ¿Estamos? En el fondo, cuando hablan de vacío, están diciendo de que es algo que no se sostiene por sí mismo. Necesita de algo ajeno y externo a él para poder existir. En el fondo, no puede haber un reflejo sin algo que lo refleje. Entonces, el reflejo no se sostiene por sí mismo. Aquello se sostiene por sí mismo. Es lo único que se sostiene. Si ustedes se dan cuenta y lo aplicamos a nivel personal, lo único que siempre está presente y que no cambia, y que si ustedes se dejan sentir, se dan cuenta de que lo único que no ha cambiado a lo largo de todo el día, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que haya pasado, es la presencia. Y que es un sentimiento de continuidad que no pueden evitar y que no pueden evitar, y que es una sensación de continuidad y que no es una continuidad que está sostenida por el tiempo. Y la sensación de que es mayor y menor intensidad. Es debido a tu capacidad de reconocimiento. Okay. ¿Me entiendes? Mientras más limpio están, más fácil es reconocerla, porque es como un vidrio. Que ya, entonces, si yo tengo algo de color rojo y veo, voy a ver el color rojo, no va a ver el vidrio. Si pongo algo azul, voy a ver el azul, no va a ver el vidrio. Si pongo algo amarillo, voy a ver el amarillo. El punto es que
cuando empiezas a darte cuenta de que el color rojo o el color amarillo o el color azul no es inherente al vidrio, puedes empezar recién a abrir un espacio, como quien dice, de percepción más sutil, donde dice, chuta, a ver, voy a reconocer, por decirlo así, no es tan preciso, pero bueno, necesitamos más. Voy a empezar a darme cuenta que ese vidrio está ahí. Y en la medida que más me doy cuenta que ese vidrio está ahí, me es más fácil reconocer que el vidrio está y que el color, si bien es cierto, aparentemente afecta al vidrio, nunca lo afectó. Porque era una tela de color naranja, era una tela de color amarillo, era una tela de color azul. ¿Estamos? Entonces, por eso le decía yo que es como cuando miran el agua y dicen, ¡ay, qué bonito! Ven su reflejo, lo voy a agarrar, se desvanece. ¿Y qué es lo que hace el desvanecer? Acá, ¿cómo se llama? El querer descubrir la presencia, el querer encontrarla, el querer reconocerla. Es simplemente lo que hemos hablado, que los ejercicios que hemos hablado, que apuntan a eso. ¿Estamos? Entonces, en la medida que más se te va sutilizando la percepción y en la medida que está, por decirlo así, más limpio ¿cómo se llama? Bueno, se te va sutilizando la percepción, a medida que se te va sutilizando la percepción, te va a ser más fácil descubrir el vidrio. Y va a llegar un momento en que no importa qué tela esté puesta, siempre va a decir, ah, pero si está el vidrio. ¿Estamos? Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. Mi duda va en la experiencia de esta presencia, y esta presencia que se expresa como un sentimiento de gozo. Ah, ya. El punto es que, ya ahí pasa otra cosa. Lo que pasa es que el ser en sí mismo, cuando se decide manifestarse o decide experimentarse a sí mismo, ya a partir del nombre y la forma, no estará algo. Entonces, ¿para qué va a ser algo que lo va a pasar mal? ¿Me comprenden o no? Porque él en sí mismo, por decirlo así, es gozo. Entonces, él ve la película, pero no se ve afectado por la película. De la misma manera que nosotros podemos ver películas de terror en un momento y no nos vemos afectados, el ser también puede experimentar cosas de terror, pero como no es él que está experimentando, le dice, ah, mira qué entretenido, y después está, no sé, pues se metió a ver una película de, no sé, pues de un asesino en serie, y después se metió a ver una película, qué sé yo, de la naturaleza, y después vio una película, te fijas, de amor, y en ninguna de las tres se vio afectado, el que está viendo la película, en ningún caso se vio afectado, pero sí vivió la experiencia, se la gozó, se la lloró, se la asustó, pero finalmente ni los balazos le rompieron el living, ya, ni la sangre le manchó los muebles, ni los monos le quebraron ¿cómo se llama? Los adornos de la casa, ni qué sé yo, ni terminó con la enamorada sentada al lado de él, o con el enamorado sentado al lado de ella. ¿Me explico, no? Entonces, para Atma, todo este cuento es como la película. Está ahí, ah, qué chora. ¿Quién es el que sufre? No es Atma. Es la identificación de esa forma, en este caso esa forma de pensamiento, que se creyó ser lo que no es. Sufre porque está creyéndose un cuento que no es real. ¿Comprenden o no? Entonces, esa forma de pensamiento esa forma de pensamiento se creyó a sí misma siendo el ser. Y dice, yo estoy sufriendo tanto. ¿Y qué es lo que está sufriendo? Si es un pensamiento que está cargado, está activado por la energía del ser, y es solo un pensamiento que cuando pasen los estímulos o el recuerdo de ese pensamiento, ese recuerdo no va a estar nunca más. O va a quedar archivado en alguna parte del cuerpo sutil de esa persona. O sea, podemos decir que ese pensamiento es la persona. Puedes decir que tú en ese momento eres tú, cuando estás sufriendo ahí, tú íntegra con todo lo que eres. No, pues. Pero la mente se aferra y queda cerrada en Claro, eso. pues estás convencido que tú eres eso. Está en ese minuto siendo solo eso existe nada más. Claro, y yo soy eso. Sí, loco. Sí.
Y cuando uno se va en la emoción también, se convierte en la emoción, siente que es la emoción, siente que uno en ese instante es eso. Y esa es la fantasía del ego. Claro. ¿Comprenden? Esa es la fantasía. Y ese es el apego. Y ese es el apego, exactamente. Ese es el apego. Exactamente. Wow. ¿Ya? Pero ese apego surge por esa confusión de creer que uno es eso. Y no es eso. ¿Estamos? Ya. Entonces, el sutra dice, el mismo sutra dice, tómate el caso de un espejo. Y después dice, ¿por qué? Porque su reflejo es vacío y por eso puede manifestar todas las formas. En el fondo, como el espejo no se apega a ninguna forma, puede manifestar todas las formas. Porque si el espejo se apega al termo, no voy a poder sacar. Si yo hago un dibujo en una hoja, la tinta se apegó al papel. Y por lo tanto no puedo dibujar ninguna otra cosa encima de eso. Bueno, el ser es como el espejo. Las cosas, el alma ve, refleja, pero no se apega. Y el ego es como si yo dibujo en una hoja de papel y se quedó ahí. ¿Estamos? Por decirlo, aprovechando ¿ya? Entonces dice, de modo parecido, si alguien es capaz de realizar el estado de ser sin pensamientos, los falsos pensamientos no volverán a nacer y la sensación de yo y demás desaparecerá. Todo quedará en la pureza absoluta que permite la perfección, percepción y la sabiduría ilimitada. ¿Vamos? Entonces, si alguien es capaz de realizar este estado sin pensamiento, los falsos pensamientos no volverán a nacer. Eso es un proceso, es una consecuencia natural de la identificación con aquello. ¿Estamos? Eso es natural. En el fondo, la persona ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo ¿cómo se llama? Ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo. Simplemente, al romper el pensamiento dual, la mente, por decirlo así, dual, colapsa. ¿Estamos? Ya una vez que te estableces el pensamiento no dual, la mente como tal o la mente dual colapsa. Pero tienes que establecerte en estado de pensamiento no dual. Una vez que te estableces ahí, te estableciste, sonó la mente dual. Colapsó. ¿Estamos? Y por lo tanto, como colapsó, no hay yo. ¿Comprenden? Colapsó, no hay yo. ¿Ya? Automáticamente también es una consecuencia natural. ¿Estamos? Y por eso le decía que el uso de la palabra yo, si tú usas la palabra yo y eso te separa, te pega en el ego. Si usas la palabra yo y no significa separación, sino que simplemente un sonido, no pasa nada. ¿Estamos? Ya. Entonces, los falsos pensamientos no volverán a ser, y la sensación de yo, ¿cuáles son los falsos pensamientos? Los pensamientos duales. Y la sensación de yo y lo demás desaparecerá. Todo quedará. Tan solo quedará la pureza absoluta que permite la percepción y la sabiduría ilimitada. En el fondo, ¿cuál es la sabiduría ilimitada? Que todo es verdad, o todo es aquello, o que todo es la fuente, o que todo lo que existe es simplemente una expresión de la conciencia una. Iluminación súbita, aquí llegamos, porque se acuerdan que esto se llamaba en la puerta esencial a la iluminación súbita, creo que se llamaba, ¿no? Te lo digo inmediatamente cómo se llama. La puerta esencial hacia la verdad por medio del despertar instantáneo. Ah, ya. Bueno, entonces, pues dice, iluminación súbita, parece que habla, ¿no? Dice, significa liberación en esta misma vida. ¿Cómo lograré lo que comprendáis? ¿Cómo lo lograré? Ah, ya, ¿cómo lo lograré que lo comprendáis? Ah, faltaba una coma. ¿Cómo lograré que lo entiendan? Entonces, pueden compararlo con los cachorros de león, que son verdaderos leones en el momento de nuestro nacimiento. En el fondo, que está diciendo que nosotros no podemos existir si no está la presencia. No podemos existir si no está aquello. En el fondo, estamos las 24 horas del día flotando como peces en el agua, estamos flotando en aquello. O estamos viviendo en aquello. ¿Estamos? Es lo que nos alimenta también. Es lo que nos permite existir, es lo que nos nutre, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, nosotros esencialmente siempre estamos sostenidos por aquello y
estamos, ¿cómo se o estamos iluminados, como podrían decir algunos. Estamos siempre, en el fondo, ya. Lo mismo sucede con aquellos que practican el método de la iluminación súbita, que desde el comienzo entran en el estado de los Budas. ¿Estamos? ¿Y qué significa practicar el método de la iluminación súbita desde el comienzo? Significa hacer lo que están practicando ustedes con otro nombre. ¿Y por qué? Porque todas las prácticas que están haciendo de alguna manera, o las metodologías, están apuntadas a quebrar el pensamiento dual. ¿Comprenden? Se va a llegar un momento en que, como eso está y es inherente y es inevitable, va a llegar un momento en que va a salir a la superficie, como un corcho. Por mucho tiempo que yo tenga el corcho amarrado y retenido debajo del agua, por último, por el paso del tiempo, ese hilo se va a podrir y el corcho va a salir para arriba. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el corcho a salir a la superficie? Va a depender de la profundidad en la que se encuentre. Pero aún así se encuentre a 10.000 metros bajo el mar, igual va a tender a salir a la superficie, por la naturaleza del corcho es flotar. ¿Sí o no? Entonces, lo que ustedes son esencialmente, inevitablemente, antes o después, tarde o temprano, va a salir a flote. No pueden evitarlo. Entonces, cuando de repente alguien que tiene muchas posibilidades de poder trascender y se pegó la patinada porque le dio lata, o no confió, porque no creyó, lo que sea, igual va a estar sonado que antes o después se va a tener que iluminar igual. ¿Entiendes? Ya. Entonces, lo mismo sucede con aquellos que practican la iluminación súbita. Desde el comienzo entran en estado de los Budas. Las cañas de bambú que crecen en primavera no difieren de las cañas de bambú del Padre, pues en el interior son igualmente vacías. Cuando los bambúes, chicos, grandes, medianos, son todos iguales. Grandes, ¿no? Del mismo modo, aquellas que practican el método de la iluminación súbita para liberarse súbitamente de los falsos pensamientos, abandonan para siempre, como los Budas, la sensación de un yo y lo demás. Absolutamente profundos, calmos y vacíos son iguales a los Budas sin un ápice de diferencia. ¿No? Ahí no hay mucho que explicar. ¿No? Dice, del mismo modo, aquellas personas que practican el método de iluminación súbita para liberarse súbitamente de los falsos pensamientos, abandonan, bueno, ¿qué es lo que es los falsos pensamientos? El pensamiento dual. ¿No es cierto? Y está ese ejercicio de ta. ¿De acuerdo o no? Ta. Y sostenerse en eso. No darle cabida a la duda de que eso es así y que no pueden evitar eso que es así. Eso es ta. Si alguien no se acuerda, ya le pregunta a la Ceci que se me arregla. La Ceci P. Ya. Entonces, abandona para siempre, como los Budas, la sensación de un yo y lo demás, porque obviamente si no hay pensamiento dual no puede haber yo. Y lo demás, absolutamente profundos, calmos y vacíos, se refiere a que la mente está en calma, vacío en el sentido de que simplemente absolutamente profundos, calmos y en la presencia, vacío en la presencia, son iguales a los Budas sin un ápice de diferencia. Entonces, por eso está escrito que los seres más ordinarios son profundamente santos. En el fondo, por eso le decía lo que hablábamos, como ligándolo a la enseñanza del Maestro Merced, de que si alguien te hace algo indeseable, que sueltes todo, sueltes acá y allá, porque ese fue un mensajero de la ley del karma, por decirlo de alguna manera, y esa persona va a tener que responder a la vida, no tiene por qué responderte a ti. Porque en el fondo simplemente esa persona sirvió como una excusa para que tú pudieras vivir esa experiencia, cualquiera sea. Puede ser grata o ingrata. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque esencialmente somos todos, estamos sostenidos por la presencia. Y la presencia no se ve contaminada por nuestros actos. Por lo tanto, lo que hizo esa persona, lo hizo la parte más ignorante de esa persona, o de sí mismo. Pero no lo hizo la conciencia pura. Por decirlo así. Aquellos que siguen el método de la iluminación súbita pueden trascender los 3 reinos de la existencia en esta misma vida. ¿No? Dice el sutra, no aniquiléis el mundo, trasciéndelo.
Ya, y que era lo que le decía yo a Fernando Nel, le decía, Fernando, tú estás trabajando como loco para poder trascender, pero entiende, tú estás queriendo arrancar del mundo, de acá uno trasciende no porque está arrancando, porque no hay nada que arrancar. Y lo mismo le decía yo a la Carmen, Carmen, mira, por difícil que haya sido tu vida, de acá no hay nada que arrancar. El punto es ese. La persona no trasciende, no quiere iluminarse, no se ilumina pues están arrancando de algo, no hay nada que arrancar. Entonces, ¿cómo voy a arrancar de lo que no se puede arrancar? ¿Comprenden o no? Entonces, básicamente la identificación que está teniendo con un aspecto su personal y que les es doloroso, quieren deshacerse de eso y toman como excusa la iluminación para la trascendencia. Pero en estricto rigor no hay nada que arrancar. Si finalmente todo lo que existe, habíamos dicho que es perfecto en relación a lo que es. Eso es lo que tiene que ser, y siendo lo que es perfecto en sí. Por lo tanto, no hay nada que arrancar. ¿Estamos? Entonces, por eso, pero sí lo que hay que trascender es la percepción que tenemos del mundo. La percepción dual. Eso. No abandonéis las impurezas, entran en el nirvana. En el fondo, no luches contra lo oscuro, ni desees lo luminoso. Simplemente volvemos a lo mismo, la misma pregunta que hicimos al principio. ¿Son capaces de amarse tal cual son? Si no pudieran, aún no pudiendo mucho, si no pudieran cambiar ni una milésima, ni una nada de ustedes en este instante, ¿podrían amarse al 100% sin ninguna restricción? Pueden decir, sí, me amo, sí, tal cual soy, nada, no puedo cambiar nada, nada, ni como vivo, ni como hablo, ni como nada, ni como duermo, todo, nada, no puedo cambiar nada. ¿Me puedo querer así, tal cual soy? Sí. ¿Ya? Y el punto es, ¿y si puedo querer la vida así tal cual es? Con todo lo que es, con todo lo que tiene y con todo lo que está sucediendo instante a instante. Ese es el punto. Cuando se entra en ese estado, no hay resistencia. Simplemente se vive lo que está sucediendo, lo que está existiendo, y hay una aceptación plena y absoluta de todo lo que existe, porque todo lo que existe es una expresión de la conciencia divina. Y nada más. Tanto en la forma como en el fondo. No hay separación. En el fondo, el hielo de afuera no es menos helado que el de adentro. No es menos hielo que el de adentro. El hielo entero. Y la leche es leche de la parte superior del vaso hasta la parte de abajo, es pura leche. ¿Vamos? Y cuando no hay pensamiento dual, lo que está haciendo no tiene un podría ser de otra manera. No, es lo que no. Es lo que es, no hay... No hay separación. No hay separación. No hay separación. ¿Vamos? Entonces, si no seguís el método de la iluminación súbita, seréis como un zorro salvaje que pretende ser un león. ¿Ya? Aunque lo intente durante cientos de años y miles de años, nunca lo conseguirá. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, mientras no acepten ser lo que son, no van a finalmente trascender.